desde luego la presencia de un invitado especial en este mediodía que nos va a dar información relacionada con la defensa de la vivienda digna en una serie de actividades que ha estado realizando el Frente Mexiquense de Defensa, y ayer tuvo una conferencia de prensa el señor Humbertus Pérez. Ahora sí se me hace que es oportuno que empecemos a platicar algo, licenciado, en relación con la conferencia que usted vino a dar y el tema que está manejando, que se nos hace interesante porque aquí hubo un problema hace algunos años, será el 2004, no recuerdo exactamente, donde las casas empezaron a subir de precio extraordinariamente por aquel cobro que se llamaba intereses sobre intereses. Recuerda que a la gente se le hacía prácticamente imposible poder pagar su casa y que tuvo que haber movimientos fuertes donde incluso los bancos tuvieron que reflexionar, bueno, doblar las manos para que la gente fuera pagando en partes, o de plano de 400,000 pesos dejarlos en 30, 45,000. ¿Cómo vio usted ese movimiento? El movimiento social fue muy importante porque fue una antesala de cómo los legisladores tienen que ir preparando nuevas normas que protejan más la tutela de los derechos humanos, ¿no? Y la vivienda es un derecho humano, y que estos movimientos fueron fundamentales porque sí incidieron en la legislación mexicana, ¿no? En la legislación mexicana, porque precisamente esos movimientos dieron el surgimiento en México en el 2002 de un banco de hipotecas que no se conoce en México, que se llama la Sociedad Hipotecaria Federal. En América Latina hay dos bancos de hipotecas, en México la Sociedad Hipotecaria Federal y en Uruguay, que es un banco mucho más interesante, con mucho más restricciones, que fue la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo lo podría explicar para que la gente que nos está escuchando, que es mucha, por cierto, el programa de Hugo Valles tiene mucha audiencia, pudiera entender eso de la Sociedad Hipotecaria Federal? ¿A qué se refiere en relación con la vivienda? Es que se crea este banco para dar vivienda digna y decorosa con recursos del gobierno. Y entonces la Sociedad Hipotecaria Federal no se lo da de manera individual a los acreditados o a los que somos sujetos de crédito. Utilizó una red de intermediarios financieros, en su mayoría SOFOLES, que no son bancos, lo único que hacen es intermediar entre el banco del gobierno y el adquiriente de vivienda. Son los que ganan, ¿verdad? Son los que ganan, porque precisamente lo que hicieron con las constructoras fue sobrevaluar el valor de las viviendas. Entonces y luego incluso lo hacen a través de organismos como Infonavit y el ISSSTE, ¿verdad? Bueno, porque en el Infonavit y el FOBISSSTE lo que nosotros hemos venido acreditando, que si una casa valía 150,000 pesos, la sobrevaluaron a 300. Entonces el cliente es el que tiene que pagar, o el beneficiario tiene que pagar todo eso, ¿verdad? La sobrevaluación, porque es algo injusto en el caso del FOBISSSTE y Infonavit, porque como supuestamente no alcanzaban el crédito de 300,000, Sociedad Hipotecaria creó la figura del cofinanciamiento, y entonces el gobierno entró a financiar los fondos del Infonavit y FOBISSSTE a sabienda que esos créditos no valían a lo que se les estaba dando a cada trabajador. Y cuando son instituciones de servicio social, incluso se llaman instituciones de servicio social para los afiliados a la federación o al mismo estado, ¿verdad? Por eso nosotros ganamos, porque como decíamos, hay que hacer valer los marcos normativos que últimamente sí ha venido legislando el Congreso de la Unión, como es la gran reforma del 2011, donde se premió al ministro Silva, Juan Sánchez Silva, en el reconocimiento sobre la legislación en materia de derechos humanos, porque precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que establece es que estos organismos se crearon para dar vivienda digna y decorosa, no para enriquecer ni a los constructores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué bueno, ¿verdad? Que hizo algo positivo, ¿verdad? La Comisión sí hizo algo positivo. Pero esa resolución tiene impacto en términos legales. En términos legales y en toda la República, porque el gran banco de hipotecas dio créditos en todo el país. Chihuahua ocupa el 8º lugar con créditos sobrevaluados. Y entonces va a haber un beneficio de casi 250,000 personas. Obviamente mucha gente ha dejado sus viviendas, a otras la han desalojado con este tipo de irregularidades, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pagar no ya el 100% del capital, sino un 30%, como aquellos movimientos que lo lograron vía la movilización. Ahora, nosotros lo logramos vía la resolución de un organismo de derechos humanos que dice: tú violaste el derecho humano a la vivienda, porque como banco de desarrollo tuviste que haber tenido cuidado que tanto la constructora como el intermediario no se sobrevaluaron el valor de la vivienda. Y como por ejemplo el Infonavit y el ISSSTE, que se supone que son para defensa de los trabajadores, más bien para servicio de los trabajadores, ¿cómo se prestan a hacer esos juegos fraudulentos, injustos,
que si a una gente le cuesta su casa 150,000, al rato tiene que pagar 450,000. ¿Qué está haciendo la gente o qué debe hacer ahorita la gente para defenderse? La gente lo que tiene que hacer valer es el principio de la defensa de la vivienda digna y decorosa como principio constitucional cuando sea demandado. ¿Con quién tiene que acudir? Con el Frente Por ejemplo, Mexiquense. aquí en Chihuahua. Con el Frente Mexiquense. ¿Y quién es el representante del Frente Mexiquense? Aquí tenemos aquí? 3 representantes al señor Octavio Díaz. Su teléfono es el 614-24. 425-12, el de Laura Cenicero 614-220-1173 y Alejandra Vázquez 614-1774-089. Porque la vivienda es un derecho al que tiene todo mundo. Todo el mundo y es tutelado por el Estado porque precisamente se creó un banco y se crearon 3 organismos, Sociedad Hipotecaria, Infonavit y Foviste, y esos 3 organismos fueron defraudados por las constructoras y por las OFOLES. Exacto. Que sobrevaloraron las viviendas. Pero aquí es muy interesante. ¿Pero por qué los dejan que sobrevalúen la vivienda? ¿Que no hay un convenio, un acuerdo o algo? No, porque que no si hubo, se da un precio, tiene que respetarse. En la cadena de corrupción están los notarios públicos. Claro. Porque y en el informe no se trató nada de corrupción, licenciado. No se tenía que haber tratado porque... Pero no se trató nada. Informes, cuando no hay informe de corrupción, quiere decir que los gobernantes son cómplices de todo lo que nosotros vemos, menos ellos, ¿no? Y se da la impunidad. Y se da la impunidad. Y cuando se da la impunidad por parte de los poderes que deben tutelarla y cuidarlo, por eso el ciudadano en común delinque. Y tenemos explosiones violentas porque los verdaderos patrones del mal son los que gobiernan, no dan soluciones a los problemas sociales. Y entonces en el caso de la vivienda es bien interesante esta resolución porque es la primera resolución que hace CNDH en materia de derechos humanos de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al derecho social a la vivienda. Esa es una primera recomendación donde le dice a Infonavit y al Foviste, tienes que reducir los valores de la vivienda porque no se te puede pagar el 100%. ¿Y cuál es el criterio para reducirlos y en cuánto se van a reducir? Nosotros lo vamos Vamos a suponer que una persona haya comprado en crédito 150,000 pesos su vivienda. Se le va a tener que quitar el 70% y solo va a pagar un 30%. ¿De lo que haya aumentado? De lo que se le prestó nada más, sobre el capital. Nosotros le vamos a pagar el capital a el banco que nos prestó, que es Sociedad Hipotecaria, al Infonavit o al Foviste, no más. Y ese 30% se va a pagar en un periodo de 120 mensualidades. Yo creo que esa es la causa por la cual muchas viviendas están abandonadas. Aquí en Chihuahua hay innumerables viviendas de Infonavit, por ejemplo, abandonadas. Por eso esa gente que le quitaron su casa llega la gente y se posesiona y después ya no lo puede sacar ni el propietario ni el Infonavit. Y eso es incorrecto porque a la gente que la quitaron su casa o que se fue porque no la puede pagar, le violaron el derecho a la vivienda digna y decorosa porque los recursos no vinieron de los particulares ni de la constructora, porque ellos construyeron y el intermediario fue al banco, a Sociedad Hipotecaria, al Infonavit o al Foviste. Pero aquí hay algo muy interesante. Sí. Esta primera resolución es en cuanto a bajar el precio de la vivienda sobrevaluada. CNDH hace otra recomendación a la PGR y le dice, ¿por qué tienes 3 años y 4 meses, 3 años, 3 meses, con una averiguación previa que el Frente Mexiquense te ha acreditado la sobrevaluación, avalúos, casas que no se construyeron y se dieron los créditos, cómo se pudieron haber hecho los avalúos y quién dentro de la PGR está obstaculizando las investigaciones? Hoy me acaban de confirmar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ingresó la queja al órgano interno de control para que se le finque responsabilidades al fiscal, que es el titular de la unidad de servidores públicos, que se llama Jorge Antonio Luna Calderón, y que todavía hasta marzo del 2014 litigaba a favor de una recuperadora de créditos a favor de Infonavit. ¿Y cuál es el impacto de la organización que usted encabeza en términos de ir avanzando y quién es o sea, de quién es la voracidad? La voracidad, pues aquí es de los intermediarios financieros y de las constructoras, porque acabo de checar ahorita expedientes en el juzgado. Y luego casas pequeñísimas, carísimas. Y que no valen, porque yo creo que la gente podría pagar casas de 300,000 pesos, pero casas grandes, porque en México hay mano de obra, hay cemento, hay todo. Y entonces las casas automáticamente deberían de ser baratas, ¿verdad? Pero ¿quién las encarece? La especulación y el intermediarismo, porque como la necesidad de vivienda cada día crece más, los grandes negocios se hacen del poder. Ahora, aquí hay un término porque Sociedad Hipotecaria ya aceptó la conciliatoria con CNDH.
CNDH dice concilia. Ok. Tenemos 90 días para dar resultados, como fue la primera vez que me invitaron. Yo dije que había una sobrevaluación, ya la acreditamos, CNDH dice reduce. Pero también la PGR ya aceptó, pero no la Procuraduría, sino la Subprocuraduría de Derechos Humanos ya aceptó para que en 90 días se cite a declarar a los presidentes del Consejo de Administración. Que ya vamos ganando. Vamos ganando porque va a haber consignación. Desafortunadamente o afortunadamente el tiempo aquí es muy reducido, es media hora nuestro programa. Queremos darle las gracias, licenciado Humberto Pérez, por su participación aquí en el programa Expectativa Noticias, y yo darle las gracias a toda la gente que ha estado siguiéndonos en esta semana, especialmente a mi amigo y compañero Hugo Valle Rivas y a Canal 28 por la aceptación de estar dirigiendo el programa, y a usted le deseamos lo mejor en su regreso a la Ciudad de México. Muchas gracias y regresaremos pronto para demostrar que se han quitado esa sobrevaluación y que la gente se beneficie. Aquí lo esperamos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Me dejo la resolución. ¿Sí?